Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. El tema de no se vale, ya saben, hay tantos temas que de verdad no se vale en este país que sigamos haciéndolos, pero sobre todo no se vale que usted no sea suscrito si es primera vez que nos está viendo o ya lleva varias veces y no se ha suscrito, o que no presione ahí donde está la campanita, ahí hay que poner el dedo para que le avise cada vez que un capítulo está al aire. Y no se vale que no llegue hasta el final, no lo comparta y no le cuente a sus amistades de que estos podcasts, además de ser temas políticos, son educativos, didácticos para compartir. Nos mantenemos lo más objetivo que podemos, a veces nos cuesta un montón, creo que analizarlo, tomar decisiones en ese sentido, y tratamos de estar siempre en actualidad, y hoy con un invitado de la casa que ha estado otras veces, sí, el diputado Adín Maldonado. Muchas gracias por la invitación y un Adín, gusto nuevamente estar aquí con usted. Aceptar la charla y el cafecito. Esta semana hubo temas muy importantes en el país, ¿verdad? Sumamente importantes. Habría que analizar despacio el tema, la condena del hogar seguro después de tantos años, ¿verdad? El gobierno de Jimmy Morales, hoy llega una condena. Había que discutir el tema del tipo de condena, cómo se dio, en fin, después de tanto tiempo, condenas duras contra gente que no se esperaba que la condenaran, que la ligaran a proceso, y al final la ligaron, la condenaron. Un tema sumamente importante. Estamos con problemas de seguridad muy notorios, y ahora hay un amotinamiento fuerte. O sea, los presos agarran de rehenes empleados del sistema penitenciario para exigirle al ministro que ponga en otro lado a los dirigentes de las maras, que no los ponga juntos, porque el resto están pagando las consecuencias. Una gran debilidad en el sistema penitenciario que sale a luz, y el tema de seguridad que nos tiene a todos con el pelo parado, las exigencias de todo el mundo para que el ministro tome otro tipo de acciones. Se está incrementando el tema de seguridad. También estuvieron esta semana ahí entre los temas importantes, ¿verdad? Temas también importantes esta semana relacionados con la famosa Universidad de San Carlos, ¿verdad? Así es. El tema de la Universidad de San Carlos, el fraude electoral que hubo y que no sale a la luz cómo se cometió, pero ahora se quieren volver a quedar, y entonces intervienen la Facultad de Psicología, los estudiantes no se dejan, se paran, y vemos a un diputado que se vuelve a vestir de estudiante y se va a enfrentar al interventor, no lo dejan entrar. O sea, regresa este diputado de Semilla a sus orígenes, que es activistas universitarios, a jugar ese papel, y también es un tema que está abriendo las puertas a lo que viene, ¿verdad? Pero al final todo para en una noticia que a mí pues me parece buena. Al fin el Congreso tuvo una sesión. Al fin sesionamos. Al fin sesionó y al fin aprobó cosas. ¿Qué hizo que al fin el Congreso volviera a sesionar, digámoslo de alguna manera? Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente, o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle: para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Bueno, primero yo creo que acá estamos en una coyuntura nacional en donde vamos a ver que el país entre este y el próximo año va a cambiar su ruta en todo sentido, porque el otro año hay elección, o van a cambiar de cabezas en diferentes instituciones. Banco de Guatemala, eso hace una reestructuración en la Junta Monetaria que vamos a ir viendo por dónde va a ir la Junta Monetaria. El Consejo Superior Universitario, que también vemos que el Consejo Superior Universitario tiene representación en muchas instituciones del Estado, tiene mucho poder político, aunque la USAC, que es en teoría pura academia.
Y eso creo yo que es lo que hace que mucho activista político, mucho diputado, quiera tomar de bandera política el tema académico y sancarlista, porque este tipo de problemas no lo vemos en las universidades privadas, pero no lo vemos por el tema que al final del día, la universidad privada, al final todas tienen un voto en las comisiones de postulación. O sea, al final del día no tienen tanto poder como sí lo tiene el Consejo Superior Universitario, al poder y tener la facultad de nombrar un representante en la Corte de Constitucionalidad. El rector de la Universidad de San Carlos preside la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que el poder que tiene la Universidad de San Carlos es muy grande, tanto así que tienen hasta facultad de plantear iniciativa de ley en el Congreso de la República. Si eso subimos nosotros los constituyentes, le dejamos el tema de la iniciativa de ley que no la habían usado antes. Este tema del papel del rector lo dejamos como la única universidad estatal, le dimos una enorme cantidad de plata a la Universidad de San Carlos. Así es. Pero el Consejo Superior Universitario elige representante ante el ICS, representante ante la Junta Monetaria, o sea, tiene un poder político entonces, en todas partes, más grande que cualquier partido. Así es. Entonces, al final, el Consejo Superior Universitario se está renovando y hay elecciones en toda la Universidad de San Carlos. El día de ayer, el día lunes, fue la elección en la Facultad de Derecho y vimos que el tema prácticamente se volvió nacional, diferentes activistas metiéndose en temas universitarios, específicamente el tema de la Facultad de Derecho. Vimos el lío que fue en la Universidad de en la Facultad de Psicología. Y yo personalmente, en la Escuela de Psicología, y yo personalmente no me voy a poner a opinar en temas porque yo no soy estudiante sancarlista, o sea, no puedo yo, y hay mucha gente en el Congreso, en diferentes lugares, que se mete en este tema aún sin saber de muchos temas a lo interno. Lo que sí le puedo decir yo es que al final del día esto es una parte de una lucha de poder, porque al final entre la lucha de poder y en la reestructuración de liderazgos y de puestos de poder que van a haber el otro año especialmente, como le vuelvo a decir, Banco de Guatemala, Consejo Superior Universitario, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas. Entonces, eso significa que van a haber muchos movimientos y que ahora, pues, todos quieren tener su pedacito de pastel en esa reestructuración del pastel. Y parte de eso es el tema y el caos que ha habido este año en el Congreso de la República, porque al final del día lo que quieren demostrar un grupo de diputados, o lo que queremos demostrar todos, es acá están los votos. Y estar alardeando en la Corte Suprema, en las diferentes instancias de poder. Miren, acá ya hay 85 votos, 90 votos, 100 votos, mejor si hay 107 votos, para que pasen otro tipo de agendas políticas o agendas partidarias en el Congreso. Entonces, el tema es quién tiene el poder, quién tiene una mayoría parlamentaria. Entonces, de enero para la fecha, no se habían aprobado mayores cosas hasta el día de ayer, y yo creo que ahí hay una mezcla entre un tema y aceptar el decir no hemos hecho nada, porque aquí no hay que tapar el sol con un dedo y decir que el Congreso de la República ha hecho una gran labor legislativa en este segundo año. El año pasado, yo le puedo decir, pasaron buenas cosas, se aprobaron buenos temas en el Congreso, pero este año, entre todo el relajo y el caos que hay en los partidos políticos, en las bancadas, y adicionalmente un ejecutivo que no plantea una agenda clara en el Congreso de la República, ha hecho que todos quieran tener protagonismo y que todos quieran opinar sobre los temas. ¿Y qué es lo que para pasando? Que no habían habido sesiones hasta el día de ayer. Hasta estos días, hasta esta semana. Sí, a mí la gente me dice, ay, ya no entrevistes diputados, no solo Congreso, y la gente ya no quiere saber nada del Congreso porque el Congreso ni trabaja. Yo les insisto, ahí está el poder. De hecho, los constituyentes así lo pensamos, y en otras partes del mundo que lo pensamos los constituyentes, en un sistema parlamentarista el poder es total.
Es el Parlamento el que pone al primer ministro y al que pone todos los ministros. No se vota para elegir un primer ministro, uno no oye elecciones en Europa, por ejemplo, y en otros lados para elegir primer ministro. El primer ministro es un diputado, ¿verdad? De la mayoría, y que logra la mayoría, aunque su partido, su bancada no tengan la mayoría, a base de consensos, que es lo que está pasando ahorita. Hace mucho que en los congresos los partidos, a excepción de Estados Unidos, donde los distritos electorales son muy pequeños, o México, por el sistema que tiene, en todos los demás países ya el bipartidismo se terminó. Y entonces es muy difícil que un partido gane mayoría y ese partido nombre primer ministro. Es a base de consensos. Pero sí se pensó, digo, o sea, bueno, pero siempre se pensó que el Congreso fuera el que acá en tuviera Guatemala poder, es como semiparlamentario, claro, porque el tema de la figura que un diputado pueda ser ministro de Estado, ajá, eso da la pauta que la misma Constitución y los constituyentes pensaron en que pudiera haber una posibilidad de un Congreso o de una república totalmente parlamentaria, que sí. no es así, pero hoy, por ejemplo, vemos que hay 2 diputados que son ministros de Estado. Sí, se dejó. No, siempre se pensó, y hay que admitirlo públicamente como constituyentes, que el Congreso tenga mucho poder fue totalmente a propósito. La constituyente así lo hizo, o sea, que el poder esté ahí, porque en el Congreso es donde está representado el pueblo realmente. El Ejecutivo representa a un partido político que le ganó las elecciones a los demás y por el que votaron y en segunda vuelta, ¿verdad? Al final, pues no había dónde escoger, o uno o el otro, o su amiga doña Sandra, O el otro, el que quedaba, el ¿va? que quedaba, ¿verdad? Que ya nos va pasando cada 4 años, ¿verdad? Ese es el tema. En cambio, en el Congreso hoy están representadas las minorías, o sea, todo el sistema que se creó en la Constituyente fue para eso, para que el poder estuviera en el Congreso. El Congreso tiene representante ante la Junta Monetaria, es el Congreso el que elige el Tribunal Supremo Electoral, tiene una representación en la Corte de Constitucionalidad. En ningún momento el tema fue darle poder a los partidos políticos, es darle poder al diputado o a la diputada. Y eso se perdió con esas reformas que tienen, para mí, parado el Congreso de la República, ¿verdad? ¿Qué permitió que al fin arrancara esto, Odín? ¿O qué lo tenía parado? ¿Por qué arrancó? ¿Y por qué estas leyes? Eso vamos a platicar. Mire, yo creo que ayer lo que pasó fue que se dejaron a un lado las agendas radicales. Porque por un lado había un grupo de diputados que querían imponer una mayoría parlamentaria al nombrar primer secretario, que eso fue lo que ocasionó el gran lío que hay hoy en el Congreso, una resolución, un lío partidario, en donde un partido político separa a 3 diputados del partido político, vienen los 3 diputados, separan a la primer secretaria de la Junta Directiva, la declaran diputada independiente, meten una acción legal en la Corte de Constitucionalidad y ahí declaran vacante la primer secretaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley orgánica del Congreso establece de que no establece la forma en la cual son las votaciones. O sea, lo que hay es el método electrónico que existe, pero no establece un procedimiento en el cual se garantice un tiempo en las votaciones. Y por eso es que el primer secretario, de alguna forma, tiene mucho poder. Tiene mucho poder porque es el que maneja el pleno. Es el que maneja el tiempo en todos los temas que se puedan discutir en el Congreso. Hay un caso el año pasado de un diputado amigo mío en donde por error abre y cierra la sesión, abre y cierra una votación y dio tiempo de que votaran por una persona como 3 o 4 segundos. Ajá. De ahí el presidente del Congreso retrotrae el tema y enmienda el procedimiento y vuelve a someter a votación el tema. Toman la palabra los diputados y dicen, miren, ese procedimiento no es legal. La Corte puede votar esta elección por un error en el procedimiento. Entonces, uno ve y dice, el poder del primer secretario es muy grande porque uno puede venir a abrir y cerrar votaciones. Pero en realidad ese es un tema que no debería de ser así. Todos deberían de tener la misma posibilidad de decir, esta votación va a tener un tiempo igual, esta votación también. Vamos a hablar de eso, Odín, porque aquí lo que urge de verdad es una reforma a la ley orgánica del Congreso. Así es. Pero no se quiere hacer porque se piensa que la reforma de la ley orgánica es para arreglar el tema de los diputados independientes. Y no es así. Que eso es
es una parte de la Eso es reforma. urgente. Esa es una parte de la reforma. Pero en realidad el tema es, y la gran pregunta es, ¿cómo fue que en términos de un mes hubo una vacante en una junta directiva? Sí. Porque bajo ese antecedente, cualquier diputado que forme parte de la junta directiva y le haga un mal ojo adentro de su bancada puede también llegar a ser o estar en la misma situación y nunca va a haber gobernabilidad. Entonces, yo considero que en primer término, ese tema donde la CC avaló ese tipo de procedimientos, tienen al Congreso en un desorden total. Ahora vemos que los diputados de Viva ya recuperaron ya los diputados partidarios ya recuperaron el control de su bancada a través de expulsiones también. Y por ahí en el Congreso dice, ya va a haber otro diputado independiente que es el primer vicepresidente. El primer vicepresidente. Ajá. Entonces vemos que no va a tener gobernabilidad el Congreso, porque al final uno puede decir, bueno, los partidos políticos van a tomar el control del Congreso, pero al final numéricamente no tienen una mayoría parlamentaria, una mayoría en votos. Entonces, vemos el día lunes que se celebró la instancia de jefes de bloque. La instancia de jefes de bloque básicamente tienen la representación de los jefes de los bloques legislativos que representan al partido político en la instancia y definen una agenda legislativa. Definieron una agenda legislativa como con 30 puntos y ayer lo que pasó fue que con mociones privilegiadas se paró aprobando todo, no se aprobó nada de la agenda legislativa, pasaron 2 horas discutiendo la agenda para después, cuando ya había sido aprobada, entró la primera moción privilegiada y se aprobó lo que se aprobó. Claro. Pero hablemos de eso, Dima, me interesa hablar qué permitió que el Congreso al fin sesionara esta semana, ¿verdad? Y que además aprobara cosas importantes. ¿Qué fue lo que lo permitió? 2, hablar mucho de ese tema que nos tiene entrampados porque los constituyentes quisimos desjudicializar la política cuando sacamos al Ministerio Público de todo el sistema electoral, ¿verdad? No darle parte al Ministerio Público a la hora de inscribir un partido, ni permitir que el Ministerio Público cancele ningún partido político durante el proceso de elecciones. Por eso fue que defendimos aquí la transición, defendimos la llegada de Semilla, porque era un tema constitucional. Pero los mismos políticos ahora lo judicializamos porque cuando uno pierde una votación, cuando se pierde una votación, se mete un amparo. El procedimiento estuvo malo y entonces se le fue dando a la Corte de Constitucionalidad un trabajo que no debería ser de la Corte. O sea, los problemas políticos se arreglan entre políticos, ¿verdad? Y ahora lo judicializamos porque yo no estoy de acuerdo ni con lo del primer secretario, ¿verdad? Cualquier secretario, entonces solo el primer secretario puede dirigir el pleno, no es eso. Entonces, ¿para qué están los demás? ¿Para temas administrativos? Correcto. Eso no existía, ¿verdad? El presidente decía, hoy te toca a vos la sesión, hoy te toca a vos, hoy le toca a la diputada Suri Ríos que leía muy rápido, ¿verdad? Hoy le toca a Cristian Bucinol porque no se le entiende lo que lee, ¿verdad? Había decisión de la Junta Directiva que el secretario iba a dirigir el pleno. Ahora, por decisión de la Corte, es solo el primer secretario. ¿Verdad? A menos que él no llegue, entonces puede entrar el segundo. Eso no puede ser. Sí, porque eso fue lo que pasó dentro de en una resolución de un amparo. Puso, mire, puede leer en el orden que fueron electos, sí, dice la Corte. Entonces uno viene y dice, bueno, entonces en las sesiones solo el primer secretario puede leer y en su ausencia puede entrar a leer el segundo secretario y en la ausencia del segundo secretario el tercer secretario. Sí. Entonces, en realidad, lo que para pasando es de que le están por ganar una lucha política y un pulso de ver quién tiene más poder o estamos desorganizando, estamos haciendo un chirmol más la ley orgánica del organismo legislativo, la ley del Congreso. Bueno, pero digamos esta semana que al fin sesionó el Congreso, se aprobaron temas que no estaban en agenda y que por lo menos yo no esperaba que se tratara. El tema de la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? El día, una vez al año se celebrará o conmemorará el tema de la Biblia. El bono para los bomberos voluntarios que llevó una bancada y la ley de portabilidad numérica, porque esa ley sí es suya, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos, ¿cómo se logró meter a la agenda y se logró aprobar la portabilidad numérica y cómo estos otros temas aparecieron ahí que parecían poco importantes? A mí el tema de la Biblia, importante el bono de los bomberos, pero un tema que se había aprobado hace rato, si se les había dado su bono, y ayer apareció, porque los bomberos llegaron a presionar, o sea, el cabildeo sí cuenta, o fue parte de... ¿Qué pasó?
Pues mire, el día de ayer se abrió la sesión más o menos a las 2:30. Se pasaron 2 horas y media discutiendo la agenda. Ajá. Todos los diputados proponiendo que se incluyera temas en la agenda que habían propuesto los jefes de bloque. Cuando al fin se aprobó la agenda, vino un diputado de Semilla o Raíces, no sé de qué facción es, y propuso que se incluyera, que se aprobara un punto resolutivo a favor de los pueblos indígenas. Ajá. Se sometió a consideración y lo perdieron. Después volvió a levantar la mano y lo volvió a pedir que se discutiera y lo volvió a perder. Vino otra diputada de Semilla y dijo, bueno, no les importa a los pueblos indígenas, ahora voy a proponer un punto resolutivo a favor de la juventud, para conmemorar el Día de la Juventud. Entonces, de nada valió discutir 2 horas la agenda, porque cuando se inició la sesión, la ley orgánica del Congreso dice que en cualquier momento de la sesión los diputados pueden hacer mociones y proposiciones y pueden pedir mociones privilegiadas sobre algún punto específico. Cuando eso pasó, todos empezaron a decir, yo meto mi iniciativa, yo meto este tema. Entonces vine yo y levanté la mano y dije, mire, yo propongo el tema de la ley de portabilidad numérica. Vinieron otros diputados y pidieron, mire, yo ahora quiero que se proponga, que se conozca el tema de los bomberos. Ajá. Vino otro y dijo, yo quiero la ley de alianzas público-privadas. Sí elijamos al superintendente de competencia, al director, a los directores para la superintendencia de competencia. Y adicionalmente a eso, reformemos la ley de competencia porque hay unos errores que tenemos que enmendar. También se propuso la ley de cooperativas. Y también la ley de cooperativas. Entonces vino la gente y lo que paró pasando es, empezó a ver el famoso cabildeo adentro del Congreso. Entonces vine yo y le dije, mira, yo te apoyo en la ley de la Biblia, pero apóyame en la ley de portabilidad numérica. Que la ley de portabilidad numérica es simplemente que la gente sea, en términos coloquiales, dueño de su número de teléfono. En términos coloquiales, y que se le está dando la posibilidad que el número fijo también pueda ser trasladado, porque hoy por hoy los números antiguos que vienen desde hace 25 años se tienen que quedar siempre a la casa donde está, no se pueden mover, y muchas veces la gente quiere mover su número de teléfono o lo quiere pasar a su número de teléfono, que hoy con la tecnología perfectamente se puede hacer. Pero entonces, todo ese tipo de cosas se está planteando en la ley de portabilidad numérica. Entonces yo le decía a la gente, miren, es una ley que no le va a costar nada al Estado, no requiere inversión pública, simplemente es dar la orden y organizarse. Y me decían, sí, pero apóyame con la ley de la Biblia. Perfecto, te apoyo con la ley de la Biblia. Mira, te apoyo, pero apoya a los bomberos. Perfecto, apoyemos a los bomberos también. Está bien, pero mira, conozcamos el tema de la ley de competencia, porque hay temas que se tienen que arreglar. Ahí está el Partido Valor que presidieron el año pasado y presiden la ley de economía. Dijeron, mira, ese es un tema que nos interesa a nosotros. Entonces, al final, se pararon juntando más de 100 votos en pura negociación política de incluyendo iniciativas. ¿Y por qué la de jóvenes y la de los indígenas no? Yo lo que creo es que les faltó ese tema de ir bancada por bancada. Esa humildad de ir a pedir el voto bancada por bancada. De ir a pedir el voto. La falta de negociación. Porque también hubo temas en donde, como usted decía, la ley de cooperativas y temas que no fueran tan extensos. Porque, ¿qué pasa con la ley de cooperativas? Las reformas a la ley de cooperativas son 50 artículos que están tocando temas muy, muy importantes de la ley, siendo una ley extensa y tomando a la gente de sorpresa, pues los diputados dijeron, a este tema no le entramos hoy. ¿Qué pasó con la ley de portabilidad numérica? Yo lo que pedí es que pasara en primera lectura. Y ya más 3. Si ayer salimos a las 11 de la noche. Entonces, al final paró pasando una agenda que no tenía mayor discusión, pero ¿por qué sí pasó una ley de la una ley de la Biblia y no pasó un tema de la juventud? Si al final del día el tema de conmemorar el Día de la Juventud no le hace daño
a nadie. No es un tema ideológico ni confrontativo. Exactamente, igualmente el tema de los pueblos indígenas. O sea, yo considero que ahí lo que faltó hasta cierto punto fue comunicación y cabildeo a lo interno, porque en todo caso uno lo que puede ofrecer en el Congreso con la dinámica que pasó el día de ayer son los votos que uno representa. Si una facción o un bloque o un grupo parlamentario representa 5 votos o 10 votos o 15 votos, pues uno va ajustando los votos para decir, bueno, esto vamos a pasar. Entonces la capacidad de votos que tengo y mi capacidad de ir a negociar el tema. Yo tengo una ley que ya la venimos tratando desde hace ratos, que no tiene ningún problema ideológico, no le afecta al Estado, no afecta el presupuesto, ¿verdad? Una ley que la gente quiere, es una ley popular, el que cada quien pueda conservar su número de teléfono, ¿verdad? Te ofrezco mis votos para apoyar lo tuyo si vos me apoyas de regreso. Eso hace falta. Eso ha estado pasando en el Congreso mucho, y tiene que ver con el tema que me interesa mucho, que es diputados independientes. Porque los constituyentes siempre quisimos darle poder al diputado, no al partido. O sea, creemos en partidos políticos fuertes, que es lo que no hay, ¿verdad? Yo entré por el Partido Revolucionario, 22 años de edad, ¿verdad? La gente no votó por mí en aquella época, votó por el Partido Revolucionario, que estaba confiando en ese patojo para que llegara a la constituyente. No me salí del Partido Revolucionario, propuestas, alianzas con la UCN, nos peleamos con la dirigencia, pero si me salía del partido no me reelegía. Y entonces ahí nos manteníamos, porque eran partidos fuertes que no hay. Pero el poder está en manos del diputado. En la Constitución no se necesita ser afiliado de un partido político, sino que lo proponga un partido político. La obligación de estar afiliado no está en la Constitución, porque nunca se quiso amarrar a la persona al partido. Ni siquiera pusimos como un requisito que sea vecino del distrito, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? Porque todo el poder está en la persona. La gente va a escoger a esa persona, y qué bueno que va por ese partido si el partido es fuerte. Si el partido no es fuerte, va a seguir eligiendo a la persona sin importar en qué partido está. Y eso es lo que marca la gran diferencia hoy. Pero ¿qué pasó ahora en el Congreso? Y eso es parte de un tema de justicia y un tema de respeto a los derechos fundamentales, tanto del diputado como de las personas, con un derecho básico del debido proceso. Porque ¿qué pasa ahora en los partidos políticos? La Constitución no le establece la obligación de estar afiliado al partido. Claro. Pero iniciando la legislatura, yo ya no estoy de acuerdo con usted, no lo puedo sacar de diputado, pero sí lo saco de la bancada, bajo la excusa de que no está afiliado al partido. Pero entonces, ¿cómo lo postularon? ¿Cómo si estuvieron las bases de acuerdo con postularlo para ser diputado? Y ahora, cuando de venir con un procedimiento tan extenso, de una asamblea de proclamación, de llevar todos sus papeles al Tribunal Supremo Electoral, caemos a un tema en donde con una carta del partido político le ordenan al Congreso de la República que separe a los diputados del bloque legislativo. Eso pasó en el partido de nosotros, pasó en el partido Viva y en la UNE, en donde dijeron con una nota, decir, este diputado no está afiliado al partido y por lo tanto lo separo del bloque legislativo. Y de esa cuenta hay más de 10 diputados en esa situación, que a falta de afiliación política los separaron del bloque. Pero el tema, y es lo que yo planteé, una inconstitucionalidad a la ley orgánica del Congreso, que la CC la rechazó a conveniencia. Solo hay un voto razonado de un magistrado de la CC suplente, Ronnie López, que sí en su punto dice, se tiene que garantizar el debido proceso. ¿Por qué? Porque en este tipo de separaciones lo que para pasando es que el partido manda la nota, pero al diputado que pretende separar nunca le corrieron audiencia o le dijeron, mire, usted está haciendo esto mal, y si usted no se compone en este tema, lo vamos a separar, o en todo caso, traiga sus pruebas en donde usted establezca que usted no está actuando de una buena o mala manera. Ese es el problema de judicializar la política, y además la gente ni lo entiende, ni lo quiere entender, ni quiere saber qué está pasando. A la gente le importa más un tema. Aquí estuvimos sentados
Adín Maldonado e Inés Castillo. Y fue realmente exitoso ese capítulo cuando, bueno, ¿qué tenemos que hacer con doña Sandra? Tarjeta roja, dijo Inés Castillo. Así ¿verdad? andaba. Y andaba Así andaba sacándole, diciendo. saquémosle la tarjeta roja, y aquí la sacó, ¿verdad? En ese tema. Y ahora es el mejor aliado de ella. Así ¿verdad? es. Entonces, eso es lo que la población no entiende, ¿verdad? Porque, digamos, al fin van a sacar a doña Sandra, no al partido, sino que ya no sea candidata y no sea la dueña del partido, no tenga ella el control total. Era como lo miraba la gente, ¿verdad? La bancada quiere cambiar el tema y que ella no tenga el poder. Y así se miraba, y se miraba con buenos ojos. De alguna manera, el quitar ese yo soy el dueño de mi partido y aquí yo soy la candidata y nadie más, ¿verdad? Pero de repente el que le sacó la tarjeta roja, ahora Bueno, se la está sacando a usted, ¿ah? Sí, dijeran allá en Quiché ustedes. Sí. Ese discurso le duró a él a julio del año pasado. Ajá. O sea, él entre que le sacó la tarjeta roja, que el voz Inés, que no sé qué, duró de enero a julio. Él en julio del año pasado regresó con Sandra por un tema eminentemente por conveniencia política. Que está bien, o sea, ya el distrito electoral que él representa determinará si realmente el futuro de él. Pero independientemente de eso, el tema del desorden que causa una ley orgánica que no garantiza un debido proceso para poder sancionar diputados, porque al final del día la declaratoria de independiente es una sanción, es un tema en donde modifica mis derechos como diputados, pero en la resolución de la CC muy curiosamente dice que no, que ahí no se le está tocando ningún derecho a los diputados, porque al final del día yo puedo seguir votando, puedo seguir representando mi distrito electoral. Pero no es verdad, porque con los cambios que hubo a la ley, el que sea independiente ya no puede ser presidente de comisión, no puede ir a la junta directiva, que para mí sería importantísimo que un diputado independiente de cualquier partido político esté en la junta directiva. Ojalá el presidente del Congreso fuera independiente y no respondiera a los intereses de un partido. En otro país los diputados independientes son más fuertes que los diputados amarrados a un partido. Pero aquí no solo fue ese tema, ¿verdad? Aquí el tema va más allá. El diputado independiente... y voy a poner a Samuel Pérez. Samuel Pérez lo declaran independiente porque Semilla está, y que no es independiente. Él no se salió de Semilla. Semilla está, cancelado ahora, pero aquel tiempo estaba suspendida el partido. Correcto. Entonces la bancada seguía existiendo. Declararlos bancada independiente no me parece pues que sea lo correcto, mucho menos declararlo a él diputado independiente. Pero no solo no pudo ser presidente del Congreso, no podía ser presidente de comisión, sino que no pudo ser presidente de una comisión hecha para un tema específico, ¿verdad? No, que eso no está en la ley. No pudo representar al Congreso ante la Junta, a nada. O sea, diputado independiente iban a las sesiones de jefes de bloque y una resolución de la CC les dijo que ni siquiera podían llegar a sentarse a la instancia de jefes de bloque. Es decir, que se les pasó la mano. Se pasó de tueste el tema de querer limitar a una persona en sus derechos. ¿30 y cuántos diputados hay en esa situación? 38, 39 diputados. El punto es... Estamos hablando de más de una cuarta parte del Congreso están en esa situación. Si Samuel Pérez quisiera ser representante de algo en el Congreso, no puede, por una resolución de la CC. En donde no se puede ni siquiera, los diputados independientes no pueden ni siquiera representar al Congreso en nada. Es decir, que yo, si me quiero ir, me invitan al Reino de España a representar al Congreso como diputado, no puedo. Entonces, yo creo que, pero si hay una elección de algo, personas que vienen de afuera y se proponen para ser parte de alguna elección del Congreso, esa persona sí puede, pero un diputado independiente no. Sí, pues, eso es totalmente representante ilógico. del Congreso ante la Junta Minoritaria puede ser alguien que no sea diputado. Que no sea. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí se inscribió Linares Beltranena como dentro del listadito que se hizo para ser parte de la Junta Monetaria,
y él... Sí hubiera podido, y un independiente no. Y un independiente no. Es decir, yo renuncio de diputado y me tiro, ahí sí puedo. Siendo diputado y como soy independiente, no puedo. En el 2016 nosotros hicimos esta reforma por un tema de evitar compra de votos, compra de diputados. De votos y la renuncia al bloque legislativo, porque ¿qué pasaba antes? Y cómo llegó Manuel Valdizón a tener más de 60 diputados. Ajá. Él en el 2011 se eligieron, creo yo que fueron 11 diputados los que fueron electos por el partido líder. A la elección de Cortes, que fue, no mal recuerdo, en el 2014 o 2015, inicios, donde ya él tenía el control del Congreso. Él ya tenía el control del Congreso con 60 diputados. Entonces, muchos diputados que habían sido electos por otros bloques legislativos renunciaban y se pasaban a ese bloque legislativo. Pero hoy no está pasando eso, porque digamos, por ejemplo... Pero paremos en ese análisis un ratito, porque digamos, si yo estoy en un partido fuerte, ¿verdad? Representativo, con posibilidades de llegar a ganar las elecciones o a tener un buen puesto en las elecciones, un segundo, tercero, un cuarto lugar, vamos a tener un buen bloque, aunque me ofrezcan plata, ¿por qué me voy a ir a otro partido? O sea, no es solo que les ofrezcan plata para que se cambien de partido, sino que es porque el partido en el que están ya no es un partido fuerte, ya a mí ya no me sirve el partido, o yo ya no le sirvo al partido y me están tratando mal. Yo conozco un diputado que se fue al partido porque lo trataban mal, ¿verdad? Y se vino aquel entonces con nosotros, y decía, pues que en aquel partido no me quieren, me tratan mal, no me dan una palabra, ¿no? Tengo la libertad de irme, ¿verdad? Correcto. Porque el partido no sirve. Pero si el partido es bueno, me quedo, aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan, porque si no, no me reelijo. Entonces tenía que ver con que Manuel iba primero en las encuestas, y aquel partido iba muy malo, lo trataban mal, pues que se venga. Y por parar eso, ahora creamos ese caos en el Congreso de la República. Sí, porque al final... Porque ni fortalecimos los partidos. Ni se fortalecieron los partidos, porque democracia hoy por hoy en los partidos políticos no hay. Aunque los partidos políticos digan que sí, no hay democracia a lo interno. O sea, aquí deberían de haber reformas en donde se garantice que las decisiones dentro de los comités ejecutivos municipales, departamentales, tengan hasta cierta forma más libertad y posibilidad de poder inscribir ante el Tribunal Supremo Electoral sus decisiones. Pero eso es tema de otro capítulo. De otro capítulo, hablar reformas a la ley electoral para fortalecer los partidos políticos. Porque nosotros en el 2016 de igual forma incluimos un artículo en donde se prohibía de alguna forma el transfugismo y en donde se decía: el diputado que renuncie a su partido por el cual fue electo no podrá ser parte de la junta directiva, presidir comisiones. Sí. Esa era la consecuencia a la deslealtad de renunciar al partido. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora problemitas internos de las bancadas, te declaro independiente. Ahora existe la expulsión del partido. Ahora existe, vos tenés liderazgo en la bancada, pero yo no estoy de acuerdo como secretaria general del partido, te expulso. Vos fuiste electo como primer secretaria de la Junta Directiva, pero nosotros 3 diputados no estamos de acuerdo con que vos estés ahí sentada, te separamos. Entonces, la voluntad de 3 personas por separar a la primer secretaria tiene el Congreso a como está. Y además pagaron las consecuencias. Analicemos el caso de vos, Adín, porque me encanta. Ese es el mejor ejemplo de lo que no debería estar sucediendo, ¿verdad? Estos 3 diputados, ¿verdad? Conocidos, exmiembros de la UNE, ¿verdad? Y que Sandra les hizo casi lo mismo, exacto. ¿verdad? Digamos, a ellos se van de la UNE por querer quitar a Sandra del partido. Doña Sandra vuelve a recuperar el control que lo vuelve a hacer cada año, ¿verdad? Vuelve a regresar a la gente para acá, y entonces ellos ya en vez de quedarse con la UNE tienen que hacer su propio partido. Correcto. Pero no renuncian de la UNE porque entonces no hubieran podido seguir siendo presidentes de comisión o miembros de la Junta Directiva.
Entonces, o les hubieran aplicado la norma constitucional en donde por renuncia la consecuencia es que los partidos políticos no lo pudieran incorporar a sus filas. Entonces ellos no hubieran podido ser candidatos por vos como candidatos a diputados. De acuerdo a la Constitución son inscritos porque no tienen que estar afiliados al partido, eso es constitucional. Llegan electos por vos, los 4, la primera secretaria y los 3 compañeros, ¿verdad? Cuando se pelean entre ellos y no están de acuerdo, la expulsan de la bancada, eso la declara independiente la primera secretaria y la quitan entonces de la primera secretaría y arrancan los problemas en el Congreso. Porque con esa decisión de que el primer secretario es el único que lee y el primer secretario tiene el control administrativo, hasta el día de hoy no se ha electo un primer secretario por falta de consensos. Así es. Pero entonces el secretario general del partido, que no es diputado, expulsa a los otros 3 porque no están afiliados. Y ahora el partido Voz se queda por expulsar a ellos a la primera secretaria, los expulsan a ellos después del partido y también son diputados independientes. Pero es ahí donde está la incoherencia de la Corte de Constitucionalidad. Pero más que la Corte, Adimi, es un problema que nosotros mismos los políticos, si me voy a meter ahí, estamos dándole a la Corte un poder que no debería tener. Yo estoy en contra del tema de los amparos, de meter, o sea, yo perdí una votación y me voy a llorar a la Corte para que me compongan la votación declarando que solo el primer secretario puede leer. O porque el secretario se metió por la ventana. Claro, se puede haber metido por el techo, ¿verdad? No es ese el tema, ¿verdad? Pero esa solicitud del mismo diputado... Sí, pero ahí vemos un tema incoherente de la Corte. A los del Voz, como convenía que ellos mantuvieron el bloque, porque aquí las resoluciones de la Corte pareciera que todas son a conveniencia. Ahí dice, el secretario general no puede expulsarlos a ustedes sin consenso con el Comité Ejecutivo Nacional. Sí. Está bien. Inés Castillo mete una nota separando del bloque a 2 diputados del bloque, pero él hace como él solito como jefe de bloque, sin el respaldo de la mayoría de diputados. Igual, ahí sí no necesita mayoría, ahí sí no necesita una reunión de bancada en donde en consenso se diga separen a los diputados del bloque. Entonces ahí lo que vemos es de que la Corte al final del día ha jugado a pura conveniencia, según ellos, así queriendo afianzar y amarrar una mayoría parlamentaria. Bueno, aquí lo que pasa es que aquí lo que hay que hacer es reformar la ley orgánica, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Y quitarle ese... O sea, aquí el tema es, en primer lugar, la Constitución Política de la República. No se necesita ser afiliado a un partido, solo inscrito por el partido para ser candidato. Ni siquiera se necesita ser vecino del distrito, no, porque ese fue el tema de darle poder al diputado por el que va a votar la gente. Eso es lo que se debe respetar. La decisión de aquella constituyente que lo que buscaba era una más y mejor participación ciudadana. No a fortalecer a un partido, el dejar a la fuerza a un diputado en su partido o deshacerse de él cuando se vuelve contrincante político, como el caso de Sandra con usted, ¿verdad? Correcto. No es eso el tema. Entonces, ¿por qué no aprovechar a hacer otras reformas a la ley orgánica? Porque, digamos, hoy por ti, mañana por mí, porque ya está comprobado que hoy usamos a la Corte Constitucional para que me defienda. Pues mañana esa misma Corte se puede ir en mi contra. Correcto. Dejemos de estarle dando a la Corte funciones que no le tocan, como las funciones políticas, de estar judicializando las decisiones políticas. Un lío entre partidos, o un lío, la secretaria general ya no es líder, la queremos quitar. Digo, la queremos porque yo empecé el primer pleito con ella en ese tema. Uh-huh. Y perdemos la batalla porque ella tiene más poder en las Cortes que en la parte política, ¿o no? Así es. Ajá. Así es. Así como usted lo está diciendo, así es. Al final del día, este es un país de cortes. Ese no es un tema nuevo. Nuevo. Este es un país de cortes. Sí. El gobierno, los jueces, dice aquí les falla y al final tiene razón. Es un gobierno de las cortes. Ahí está el caso de Semilla, que un juez de instancia penal ordenó su cancelación. Entonces yo creo que al final tenemos que reformar ciertos temas en la ley orgánica del Congreso y garantizar
que independientemente los líos que puedan haber, Ajá. no es lo mismo que un diputado caiga en una causal de transfugismo, ¿va? Las consecuencias como diputado independiente no pueden ser las mismas que un diputado que tuvo un problema con su partido político y que por alguna razón se canceló el partido político, cayó en una causal de suspensión o lo que haya sido, o lo sacaron del partido, de la bancada. No puede ser lo mismo eso, porque no es lo mismo que el transfugismo. Lo que se quiso evitar en aquel entonces fue la compra y venta de diputados, la deslealtad a su bancada, porque al final del día yo, por ejemplo, yo no es que me hubiera estado yendo de la bancada. Aquí lo que pasó es que como yo tenía una mayoría del bloque legislativo, pues de este lado estaba la jefatura de bancada. Ajá. Entonces, al final el lío estaba en quién tenía la jefatura de bancada. Entonces, independientemente de si se tenía o no se tenía la mayoría, el problema era ese. Entonces, yo lo que creo es que hay ciertos temas que se tienen que cambiar para garantizar democracia a lo interno de las bancadas, que puedan tener representatividad, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Yo gané la jefatura de bloque de una bancada, pero 8 o 10 o una minoría, pero grande minoría, estaban en contra de que yo fuera electo de jefe de bancada. Esa minoría debería de tener por lógica la subjefatura de bloque, porque si estamos 60-40 o 52% versus 48% del otro lado, el 48% perdió la posibilidad de cualquier cosa a lo interno del Congreso, a lo interno de sus bloques legislativos. Y en ese sentido, cuando en el 2016 pusimos todos los bloques tienen posibilidades a tener comisiones en el porcentaje que representan en el Congreso, eso fue una buena reforma. Pero lo que paró pasando es de que ahora mayorías a lo interno del Congreso, lo que paran haciendo es, le pasan encima a la minoría dentro de su bloque. Entonces yo, como le decía a alguien, mira, la reforma que estamos planteando nosotros está bien, no es perfecta. Cambiémosle ciertos temas, porque el objetivo tampoco es venir y desbaratar todo como está planteado en la ley orgánica del Congreso, pero tampoco está bien como está. Sí. Y muchos diputados... No se trata de hacer bloques independientes como había antes, o sea, no. Es que el diputado independiente tenga los mismos derechos que un diputado de partido. Así es, ¿verdad? Porque al final, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo 20 diputados y todos somos independientes. Y para llegar a colocar una junta directiva, puedo votar, porque sí puedo votar, pero no puedo participar. Ajá. ¿Y por qué? Porque sos independiente. O sea, eso y muchas cosas más tienen parado hasta cierto punto el Congreso. El Congreso. Entonces, yo como le decía a los diputados, es que no conviene porque Semilla no tiene que tener derechos. Pero yo como le digo, aquí no es un tema si me caen bien o me caen mal. Simplemente que es justo y que no es justo. Una persona independiente debería de tener derechos o no. O sea, eso es como el tema, ¿será que los mareros deberían de tener derechos o no? Que es una pregunta muy seria y profunda que mucha gente nos hemos hecho en conversaciones, en sesiones con la familia, en donde decía, no, que los maten, no, que hagan esto. O sea, son preguntas que uno dice, bueno, entonces sí tiene derechos o no tiene derechos. O sea, es un tema en donde independientemente si la persona me cae bien o mal, es buena o es mala, si tiene derechos y se le tienen que respetar, hay que hacerlos, independientemente si es de una ideología totalmente diferente a la que yo tengo, porque probablemente yo con los diputados de Semilla en muchas cosas no comparto la forma en la que ellos operan, y de igual forma ellos conmigo. Hay un montón de cosas en las cuales yo pienso que ellos están totalmente en contra, pero no por eso yo le voy a desear el mal que no tenga derechos, no por eso yo le voy a decir, miren, sean permanentemente rasos y les vamos a pasar siempre la 4x4 encima, porque eso no es vivir en una democracia, eso no es vivir en una república, y yo estoy seguro que ese no es el sentido de nuestra constitución política de la república. Nunca fue el tema, este tipo de líos a pura conveniencia, y todo caemos a lo que estábamos hablando al inicio,
el tema de las elecciones del próximo año. Bueno, digamos, allí hagamos un resumen. Necesitamos partidos políticos fuertes. Correcto. Bueno, pero un partido político no se hace fuerte manteniendo al mismo candidato o candidata cada 4 años perdiendo, ¿verdad? Y manteniéndose a puro tubo, no en un sistema democrático, interno. Pero si la gente me estorba, ahora lo puedo expulsar de la bancada y le causo un enorme daño. Entonces, necesitamos fortalecer los partidos políticos y los partidos políticos se tienen que fortalecer. Mensaje para ustedes, o la gente se les va a ir sea como sea. Uno se queda en un partido político fuerte y se va de un partido con problemas, se va de un partido sin futuro, ¿verdad? Que lo que me está preparando no es eso, número 1. 2, la repercusión que ese pleito tiene, que debería ser un pleito interno en el partido, repercute en el Congreso de la República y tiene al Congreso parado. Porque la instancia de jefes de bloque aprueba una agenda y al llegar al pleno, los independientes aliados deciden cambiar la agenda. Correcto. Además, los independientes con más problemas, con más capacidad de cabildeo. Correcto. Y de negociación. Y entonces, ¿de qué sirve aprobar la agenda si por no haber tomado en cuenta los independientes en el pleno van a tomar una decisión y van a cambiarla, como pasó esta semana, ¿verdad? Porque esta semana pasó la ley esta de portabilidad numérica. Correcto, primera lectura. Primera lectura, pero ya va avanzando. Y es porque Adín Maldonado se metió a negociarla porque es su ley. Pasó ya en primera lectura una ley que también fue trabajada por usted y ahora está en manos de un montón de gente, la de alianzas público-privadas, que también es una ley que le conviene al país y que va caminando. Se logró elegir al representante del Congreso en la ley de transparencia, ¿verdad? En la ley de competencia. Por una orden de la CC, ¿verdad? Porque la CC los presionó. Pero al final, digamos, al diputado Ayala y a Palencia, era una ley que les convenía el tema y además es necesario y una orden de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Se logró, pero no se logró pasar la de cooperativismo porque es muy larga, no se cabildeó y sabiendo que es una ley que tiene que ser aprobada, no era su momento. Correcto. Y no pasó los otros 2 puntos resolutivos que quería Raíces ahora, por no saberla cabildear y usar su método de insultar y todo eso, que también hay que cambiarlo, ¿verdad? Esa forma de hacer política. ¿Estamos de acuerdo ahí, Adín? Así es. Entonces, mire, aquí, ¿qué es la enseñanza de este tema? Que acá no es que estemos peleando, acá no es que estemos nosotros con un tema de imponer una agenda, simplemente que los temas se tienen que discutir y todos tenemos que tener las mismas capacidades, derechos para poder venir, discutir, proponer en las diferentes mesas que se puedan organizar en el Congreso. Ayer lo que, vuelvo a decir, lo que paró fue de que todos nos dimos cuenta que había que llegar a un consenso para que se pudiera aprobar ciertos temas. Si se van a poner una mayoría a decir solo lo que se apruebe en jefes de bloque se va a aprobar en el Congreso, y por el otro lado los diputados que no tenemos cabida en la instancia jefes de bloque, decimos lo que aprueben en jefes de bloque, si nosotros no estamos representados, no lo vamos a votar, en esa pugna, lo que va a parar pasando es que no va a pasar nada en el Congreso. Entonces, acá, ¿qué se tiene que hacer? Está bien, la propuesta que ya hicimos para reformar la ley orgánica no le gusta a muchos partidos, está bien. Lo que está bien que no estén de acuerdo. Lo que no se vale es que no acepten que la ley se tiene que modificar. Hay temas que hay que cambiar, hay temas que hay que modificar para hacer que el Congreso sí camine. Ese tema de que, no me gustaste, bajo. Mira, hoy ya no te quiero, te expulso. O sea, está bien esos líos, en términos partidarios está bien, porque al final del día uno entiende que políticamente uno con la gente que ya no va a jalar, pues que los pare separando. Pero de eso a ocasionar este caos que tenemos en el Congreso es lo que ya no se vale. Entonces, yo como le decía ayer a algunos diputados, miren compañeros, o sea, ordenemos el Congreso, o sea, está bien, hay cosas ahí que no les gustan, modifiquémosla. Entonces, yo lo que he estado planteando es hacer una mesa pública, y hoy ya como diputado independiente, pues estoy planteando y poniendo sobre la mesa un problema real que hay en el Congreso.
Es un problema real que hay en el Congreso. Y que la gente que diga, el Congreso no camina por los diputados independientes, por los partidos. Eso la gente no lo entiende. La gente no lo entiende. La gente lo que entiende es que somos huevones, la gente lo que entiende es que no trabajamos, que no estamos haciendo nada, que solo estamos haciendo cosas para nuestro beneficio. Eso es lo que la gente entiende. Lo que uno ve en la calle es, se subieron el sueldo y no trabajan. Así es. Eso es lo que la gente dice en la calle, ¿verdad? Y seamos honestos. ¿Verdad? Entonces, partiendo de eso, el aumento salarial y aunado a eso, una falta total de sesiones, a cualquier diputado electoralmente le va a pasar la factura. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pongámonos de acuerdo para que la agenda pase. Acá no han ganado absolutamente nada los que han pensado que a la fuerza van a lograr las cosas. Acá dijeron, saquemos a Carlos Pineda y así va a llegar cualquiera del club de fans. Lo que pasó es de que se coló el que menos creían. ¿Me entiende? Sí, claro. Porque aquí en Guatemala nadie va a lograr nada a la fuerza. Es más, cuando a la fuerza quieren hacer las cosas, peor resulta. Ajá. Mejor hubieran dejado participar a todos los que andaban en la papeleta electoral y probablemente ahí sí no hubiera quedado Bernardo Arévalo de presidente. Es que es la verdad. Están estorbando ahí. Ajá. Mejor hubieran dejado participar a todos, pero acá por estar bloqueando, por estar diciendo, este sí, este no, así como que si uno tuviera una su florecita. Entre políticos. Hoy sí me ama, sí. Hoy no me ama, sí. Entre políticos al final se afecta a todos, ¿verdad? Así es. Aquí la gente lo que no se vale que no toquemos, Adim, es la tarjeta roja que Inés le vino a sacar a Sandra, se la sacó a Adim Maldonado. Eso es lo que la gente no entiende, ¿verdad? Pero si tanto que hablaba en contra de ella, ahora aliado a ella, está bien. Pero que eso no afecte el funcionamiento del Congreso. Exactamente, porque yo ayer saludé a Inés y estuve ahí, platiqué un rato con él, me preguntó si yo iba a apoyar ciertos temas, yo le respondí, le pregunté yo si iba a apoyar otros temas, él me respondió, pero eso es a nivel legislativo para efectos que la agenda camine. En términos políticos, yo con ellos no voy. Ajá. Ni ellos conmigo, ya tampoco. Partidariamente estamos en caminos totalmente diferentes, pero de eso a pasearnos, como dicen coloquialmente, ajá, a pasearnos en el Congreso, son otros 20 pesos. O sea, yo creo que acá tenemos que ser responsables y decir, hemos fallado, lo reconocemos así, yo acepto hoy, bueno, he cometido errores, pero del otro lado también se han cometido errores. Bueno, arreglémoslos para que institucionalmente la gente vuelva a tenerle un poquito de respeto a las instituciones, empezando por el Congreso de la República. Mire, antes era un respeto que la gente le tenía al Tribunal Supremo Electoral y ahora es un chiste ese tribunal. ¿Y a qué voy con esto? Ajá. Hoy, el otro año, tenemos la gran oportunidad de devolverle esa institucionalidad al Tribunal Supremo Electoral. Ese respeto en donde la gente dice, mire, yo confío que lo que está en esa caja es la voluntad de una mayoría. Bueno. Hoy, no acepto los resultados. Hoy hubo fraude. Hoy todo está mal. Hoy el voto de la gente no vale. Hoy tenemos la oportunidad en este 2027 que la gente vuelva a creer en el sistema electoral, en la democracia. No estoy diciendo que comparta o no comparta quién quede electo como presidente, diputados o alcaldes. Eso lo va a decidir una mayoría en el Congreso. Pero eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Dándole institucionalidad y respeto a esa institución que nos representa a todos, porque al final del día, si yo quisiera volver a ser diputado, lo tengo que hacer a través de un partido político, y un partido político, ¿dónde está su seno de dónde nace? Del Tribunal Supremo Electoral, que es donde se llega a inscribir, claro, y donde tiene la interacción como partido político. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy tenemos la oportunidad de ordenar el tema. Yo, como le vuelvo a repetir, yo ideológicamente con Semilla hay un montón de cosas que yo por ideología no comparto.
pero no por eso voy a estar contento o voy a estar conforme que estén viviendo la situación en la que están viviendo por un lío partidario que es ajeno al Congreso de la República. Muy bien. Bonito mensaje de cierre. Queda el reto, ¿verdad? No se vale que no dejemos claro cuál es el reto, ¿verdad? Reforma la ley orgánica del Congreso urgente. Se puede arreglar la forma de votar que ha sido tan criticada. Correcto. Se puede arreglar el tema de no presentar enmiendas de curul a última hora que arruinan las leyes. El tema de qué es urgencia nacional. Esta semana se aprobó por urgencia nacional el tema del Día de la Biblia. Entonces se le resta credibilidad a la institución. No es que estemos en contra o a favor de declarar el tema del Día de la Biblia, pero entonces el tema de la urgencia nacional no se hizo con ese propósito en la constituyente. El tema de que realmente cualquier diputado tiene que tener los mismos derechos de un diputado, sin importar si es independiente, si está una bancada en el gobierno, si es bancada de oposición. Los derechos están en la Constitución. No se vale, entonces, queda el reto ahí para la Junta Directiva, para los jefes de bloque. El Congreso necesita realmente recuperar su institucionalidad, recuperar algo de credibilidad, pero sobre todo ponerse a trabajar porque lo que Correcto. Viene es delicado. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí. Muchas por gracias aceptar la tacita de café. Gracias y gracias por invitarme. No, por esta charla y a ustedes gracias por quedarse aquí hasta el final, ¿verdad? No se vale que no han llegado hasta aquí. Como siempre, si alguien se ofendió, la tacita de café, ahora sí hemos tenido tacitas de café de gente ofendida y programas enteros para gente ofendida. Pero aquí estamos, nos seguimos viendo, hasta el próximo capítulo.